Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestras sesiones de Facebook Live en esta época en que estamos celebrando nuestras fiestas patrias, el mes patrio aquí en Houston. Y pues para nosotros es un gusto poder conectarnos con todos ustedes a través de esta plataforma que nos ha permitido mantener una interlocución directa con todos y cada uno de ustedes. Así es que el día de hoy estamos súper contentos porque qué mejor manera de conocer la historia o más sobre nuestra independencia que conociendo precisamente de la historia de México y sobre todo de la palabra de un gran historiador en México como lo es el doctor Alfredo Ávila, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta plataforma de Facebook Live del Consulado. Si me permites, doctor, estaría dando una pequeña reseña que hicimos de tu currículum. Fue complicado, pero porque tienes una trayectoria académica muy, muy importante. Así es que perdónanos si se nos escapa algo, pero pues bueno, tratamos de hacer un pequeño resumen de la mejor manera posible. El doctor Alfredo Ávila es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, se desempeña como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM, reconocido con la beca Eulalio Ferrer, otorgada por la Universidad de Cantabria 2018. Entre los reconocimientos que ha recibido el doctor Ávila se encuentra el Francisco Javier Clavijero, la medalla Alfonso Caso y la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es editor del H México, grupo virtual sobre historia de México, y ha participado en decenas de publicaciones especializadas sobre historia de México, ya sea como coordinador, editor o escritor. Así es que, Alfredo, te damos la más cordial bienvenida a este Facebook Live. Sabemos que tienes muchos seguidores. Nosotros ya también te estamos siguiendo en nuestras redes, así es que te estamos observando. Pero nos da muchísimo gusto y sobre todo para hablar sobre un tema que nos parece muy, muy importante y el cual tú nos diste el título, que es las independencias de México. Entonces, pues no sé, creo que todos hablamos de la independencia de México, 15 de septiembre, pero por favor ilústranos qué quieres decir cuando dices, hablemos de las independencias de México. Alicia, muchas gracias a la gente de allá del consulado de Houston, y es un gusto poder charlar con los compatriotas que están allá y que se conectan a esta transmisión. Pues es el mes de la patria, entonces vamos a hablar de las independencias de México, no de la independencia, porque en realidad lo que sucedió a partir de 1810, lo que sucedió a partir de que Miguel Hidalgo aquella mañana del 16 de septiembre se levantó en armas, fue un proceso en el que hubo muchas independencias. Casi siempre pensamos que la monarquía española, que esa cosa que era el imperio español, se parece de alguna manera a lo que es México hoy. Hoy México es un país en el que hay muchos estados, es una federación de estados. Y esto nos hace pensar que, bueno, en aquella época una parte de esa monarquía decidió separarse del resto. Así como si hoy en México, no sé, 2 o 3 estados, la península de Yucatán o Baja California, decidieran separarse de México. Pero esa es una imagen que tenemos ahora, por la realidad que conocemos. En realidad, en aquella época, la monarquía española se parece más bien a una serie de jerarquías territoriales que se van encadenando una a otra. Esto quiere decir que efectivamente Madrid era la capital del imperio español, pero después de Madrid está la Ciudad de México, que a su vez es capital de un territorio enorme del cual dependen otras ciudades, y en el sur está Lima, que también de esa ciudad dependen otras ciudades, y de esas otras ciudades dependen ciudades más pequeñas y luego pequeños pueblos y luego villas y rancherías. Es una estructura mucho más de dependencia
de pequeñas villas, pueblos, a ciudades capitales que a su vez dependen de otra capital y luego de otra capital hasta que eventualmente llegan a la dependencia del rey, de la sede en Madrid del trono español. Y si lo vemos así, lo que llamamos independencia de México, más que la separación de un territorio, es como la gran caída, una gran caída de un castillo de naipes que termina deshaciéndose. Y efectivamente lo que vamos a tener después, eso que llamamos la construcción del Estado mexicano, pues en realidad es la difícil historia de tratar de armar algo a partir de todo lo que se cayó. Entonces, hay que empezar por allí. Por eso digo que son muchas independencias. ¿Qué sucedió el 16 de septiembre de 1810? Vamos a contar el cuento. Para esa época, España, para empezar, España estaba conquistada por una potencia extranjera. Desde 1808, Napoleón Bonaparte, que estaba en su momento de mayor poderío en Europa, había conseguido quitar a los reyes españoles, consiguió que abdicaran y en su lugar quedó su propio hermano José Bonaparte como nuevo rey de España y de todos sus dominios en América. Esos dominios que abarcan prácticamente todo el globo, ¿no? Esos dominios en los que nunca se pone el sol, como decía Felipe II. Y, y entonces, ahí hay un gran problema, porque de pronto resulta que el gobierno español, el nuevo gobierno español, el de José Bonaparte, depende de el emperador de los franceses. Y entonces hay mucha gente dentro de España que decide no aceptar ese gobierno, que dicen nosotros no queremos el gobierno de José Bonaparte, incluso le inventan el apodo de Pepe Botellas, suponiendo que era alcohólico, cuando en realidad el hombre no bebía, pero... ¿Suele suceder? Sí, pasan esas cosas. Era una cosa de burla. Se inventa este apodo, se levantan los españoles en contra de Bonaparte, y es bien interesante porque ellos llaman a ese levantamiento su guerra de independencia. Es la guerra de independencia de España, que empieza en 1808. Ahora hay un ruido acá afuera, pero ya sabemos que con esto de la nueva virtualidad, esas cosas son inevitables. Entonces ahí empieza la primera independencia. La primera independencia no es la independencia de México, la primera independencia es la independencia de España frente a Francia. Esa es la primera. ¿Qué sucede en Nueva España? En Nueva España, pues rápidamente llegan los rumores de que los franceses estaban ocupando el trono español, llegan las noticias y de inmediato el virrey en la Nueva España dice debemos cuidarnos, porque en cualquier momento Napoleón puede venir por nosotros también. Este territorio es parte de España y por lo tanto si Napoleón está controlando España, pues también nos va a controlar. Y allí lo que tenemos es como desde 1808 hay muchos intentos para tratar de separar la política de Nueva España con respecto a España, pero no con respecto a la España de siempre, de la cual se dependía, sino de la España esta controlada por los franceses, controlada por Bonaparte, la España afrancesada, como se le llamaba entonces. Y esto genera un montón de problemas. El virrey José de Iturrigaray en septiembre de 1808 había llegado a plantear, bueno, mientras allá no se decidan, mientras allá no sepamos quién gobierna, pues no vamos a obedecer a Bonaparte, no vamos a obedecer a Madrid. Imagínense eso es decir, Nueva España no va a obedecer al viejo mundo, a la vieja metrópoli. Eso significa independencia. Claro. No lo dicen con esas palabras, pero eso significa independencia. Y entonces los comerciantes, claro, y entonces los comerciantes de la Ciudad de México, el poderoso consulado de comerciantes, que estamos hablando de los hombres más ricos de la época en el mundo, temerosos de que se rompa el vínculo de comercio con Europa, destituyen al virrey. Le dan un golpe de Estado, destituyen al virrey y esto genera todavía más problemas, porque entonces, ¿cuál es el gobierno legítimo en Nueva España? ¿Ya no sabes cuál es el gobierno legítimo en España? Y ahora tampoco sabes cuál es el gobierno legítimo en Nueva España. Y este periodo de 1809 a 1810, pues es ese periodo de incertidumbre, de no sabemos hacia dónde vamos, de no sabemos a quién obedecer, quién es el rey, cuáles son las instituciones que nos gobiernan, todo eso no se sabe. Y para colmo,
porque estas cosas nunca llegan solas. Para colmo, en Nueva España en general, pero sobre todo en la región del Bajío, esta región tan fértil que va de la ciudad de Querétaro hasta Aguascalientes, sufre la peor sequía en décadas. Hace que los precios del maíz suban de manera exorbitante. Esto le da, es un golpe durísimo, sobre todo para los pequeños propietarios y para los rancheros que producen maíz, pero que tienen que venderlo de inmediato para poder pagar el alquiler de su propio rancho y todas estas cosas, mientras que los grandes hacendados pueden acaparar grano. Los grandes hacendados se pueden dar el lujo de no vender su grano, de acapararlo y de venderlo cuando los precios estén más altos. Yeah. Okay. Eso es un fenómeno que termina siendo tremendo y particularmente para esa zona y hasta la región de Guadalajara, la sequía golpea muchísimo. No es casualidad que el primer objetivo de los rebeldes, de Miguel Hidalgo y de la gente que se unió con él cuando llegó a la ciudad de Guanajuato, haya sido la alhóndiga de Granaditas, porque recordemos que las alhóndigas eran los graneros. Entonces, esta gente está muy enojada porque han subido los precios del maíz y porque pues, ahí se están muriendo de hambre. Entonces, tenemos ahí como una serie de elementos políticos, pero también económicos, sociales, que terminan generando descontento, que terminan generando incertidumbre y que hace que un grupo de criollos, encabezados por un joven miliciano que se llamaba Ignacio Allende, no era un militar, era un miliciano. La diferencia es que un miliciano es un ciudadano común y corriente que hace ejercicios militares y se prepara a defender a la patria en caso necesario. Un poco como lo del servicio nacional militar que tenemos todavía en México, ¿no? No son profesionales. Allende es un miliciano de San Miguel el Grande, hoy lleva el apellido de don Ignacio, y él organiza junto con Josefa Ortiz, allá en Querétaro, una conspiración para que las milicias, y esto es importante, las milicias criollas se levanten en armas y destituyan al virrey que ellos consideran espurio, porque es un virrey que ha sustituido al que sí era legítimo desde 1808. Y ahí empieza la figura de Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Ahí empieza la figura de doña Josefa, que te voy a contradecir un poco. Hay que quitarle el Domínguez, porque en realidad su esposo no estuvo tan involucrado y además ella nunca firmó de Domínguez. Exacto. Yo no sé por qué tenemos que ponerle el de. Esa es una cosa que se inventaron ya en la segunda mitad del siglo XIX, ya sabes, en la época del gobierno de Juárez, después de la intervención francesa y luego de Porfirio Díaz, que los historiadores machines de aquella época, pues empezaron a ponerle de Domínguez. Pero ella nunca se firmó así y todavía en las obras históricas hasta mediados del siglo XIX no ponían el de Domínguez. Entonces es doña Josefa Ortiz, nada más. Qué bien, okay. Y ella es realmente la instigadora junto con Ignacio Allende. Son los dos los que están tejiendo redes, los que están consiguiendo que se una gente de otros lugares, de San Luis Potosí, de Valladolid, la actual ciudad de Morelia, de Querétaro, algunos de la Ciudad de México, no tantos. La Ciudad de México era muy elitista, el poder económico estaba en la Ciudad de México, entonces allí no son tan arriesgados. Hasta que finalmente, y todos no sabemos el cuento, así que no voy a repetirlo, la conjura es descubierta, y es descubierta por un asunto que de pronto hoy nos parece tan extraño: la confesión. La confesión. Wow. Gente involucrada en la conjura que va a confesarse. Y nos parece muy extraño, pero hay que entenderlo en el contexto de aquella época. Esa gente cree que si muere y no se confesó, se va a ir al infierno. Es decir, yo sé que hay mucha gente en México, la gran mayoría de los mexicanos siguen siendo católicos o siguen teniendo convicciones religiosas, pero tengo la impresión de que ya no se piensa de manera tan vívida y tan descarnada esto que sí se vivía en aquella época. Hay que recordar que para ellos, si mueres sin confesión, es una vida eterna en el infierno. Entonces, se confiesan. Eso es muy, muy normal en aquella época. Y bueno, lo que ocasiona es, se descubre la conspiración, se apresa a don Miguel, Domínguez, a doña Josefa, ella terminará en un convento, perdón, pero Alfredo, antes consiguió, sí. Y aquí el papel de la iglesia fue en un proceso de confesión.
donde estaba involucrada la iglesia. ¿Cuál Sí. fue el papel de la iglesia en este? Mira, los sacerdotes tienen la obligación de guardar el secreto de confesión, a menos que en la confesión se anuncie un acto grave que va a suceder. Entonces los sacerdotes estaban obligados a ir con las autoridades y denunciar el proyecto de insurrección. Depende el concepto de gravedad, ¿no? Claro, pero para ellos es muy grave. Yo siempre, a veces pensamos que la independencia es un valor tan importante que solamente aquellas personas que están en contra de los derechos de la gente se podrían oponer. Pero imaginemos de nuevo el ejemplo que puse. Imaginemos qué pasaría si en México en este momento, no sé, Sonora, Sinaloa y las dos Baja Californias decidieran ser independientes. La verdad es que muchos mexicanos se opondrían. Pues sí. Entonces, un poco para hacer la analogía en aquella época. Quiero decir que la independencia no es el partido en ese momento que todos deberían tener. Entonces, se descubre la conspiración, ya sabemos que hay un enviado que va a San Miguel, de San Miguel se va a Dolores, y aunque Ignacio Allende, Abasolo y Aldama dicen que pues más vale poner pies en polvorosa, entonces aparece allí la figura de un personaje que sí estaba involucrado en la conspiración, pero que siempre había estado como en segundo o tercer lugar, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo decide tomar las riendas del movimiento en la madrugada del 16 de septiembre y entonces sale de las casas parroquiales. Para quien conozca, Dolores sabe que en las casas parroquiales están como a 2 calles de la parroquia, entonces va caminando por la calle, en medio está la cárcel del pueblo, allí libera a los presos y le ordena a Aldama y a Basolo que vayan y saqueen, el término es correcto, es un saqueo de guerra, que vayan y saquen los caudales que están guardados en el ayuntamiento para tener dinero, y libera a los presos y allí da un primer discurso. Un primer discurso que, como es el momento en que libera presos, es un discurso que gira en torno de la libertad. Es muy bonito porque es un discurso en el que dice, bueno, así como yo les estoy dando la libertad a ustedes, también tenemos que darle la libertad al resto de los americanos. El nombre que él usa siempre es americanos. Se dirige después al atrio de la parroquia y habían tocado las campanas, no porque él estuviera llamando a la gente, sino porque es día de misa, era domingo, y la gente asistía a misa. Hay muchos rancheros porque como es domingo, llegan con sus productos para vender en la plaza, una especie de tianguis, y entonces se reúne la gente y ahí da un segundo discurso. Y este segundo discurso es bien concreto. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos, estamos en riesgo de que vengan los franceses, y si vienen los franceses van a acabar con nuestra santa religión, así que tenemos que pelear por nuestra independencia. Y termina diciendo, y le voy a pagar 4 reales al que venga caminando y 1 peso diario al que venga a caballo. Wow. También es pragmático. Claro. Cuidado acá, no gritó ni Viva México, porque claro, gritar Viva México en el pueblo de Dolores en ese momento hubiera significado gritar Ciudad de México, que era la única que se llamaba México. El país era Nueva España. Y tampoco gritó Viva Fernando VII, que eso es algo que luego muchos empezaron a decir. Sí, eso es muy, muy frecuente. No. Su discurso, por los testimonios que tenemos, que son los testimonios que Allende, Abasolo, Aldama, él mismo dieron en la cárcel allá en Chihuahua en 1811 cuando fueron capturados ante sus jueces, solamente dice esto que les acabo de mencionar. O sea, son discursos más bien parcos, muy puntuales. Particularmente se acabó la opresión, ya no va a haber tributos, vamos a ser libres. Cuidado porque vienen los franceses y tenemos que defendernos, y les voy a pagar a los que me acompañan. Entonces, bueno, poco a poco empieza a haber gente que se le va uniendo, y allí sí ya se van incorporando otras propuestas. El propio Miguel Hidalgo va a ser muy radical en el sentido de que no quiere saber nada del rey, ya no quiere nada de Fernando VII, termina diciendo que Fernando VII es una figura hipotética, es decir, ya no existe Fernando VII. Hay que recordar que Fernando VII, el rey de España, estaba preso de Napoleón. Napoleón lo tenía preso en Francia, de manera que efectivamente pues no era tanto una figura importante, pero Ignacio Allende cree que sí.
Ignacio Allende, que es la otra cabeza del movimiento, dice, no, sí, necesitamos a Fernando VII, porque no tenemos otra legitimidad más que la del rey. El movimiento empieza a ganar muchos adeptos, pero Guanajuato es un punto de quiebre. La masacre en Guanajuato es verdaderamente terrible. Es muy dura. No voy a entrar en detalles porque no se trata de repartir culpas. Efectivamente, Miguel Hidalgo lo autorizó, pero efectivamente también el intendente José Antonio Riaño decidió encerrarse en la Alhóndiga y dejar a la gente del pueblo, dejar a la gente de Guanajuato a su suerte. De hecho, la mayor parte de la gente en la ciudad de Guanajuato estaba del lado del gobierno español y le tenían miedo a Miguel Hidalgo. Pero de pronto cuando llega Hidalgo y ven que su intendente, en vez de proteger la ciudad, se encerró con los españoles, los ricos y el maíz dentro de la Alhóndiga y su ejército, pues entonces muchos de esos trabajadores mineros de la ciudad dicen, bueno, pues me da miedo Hidalgo, pero me voy a unir mejor a él porque si no me va a ir mal a mí. Y entonces los mineros se lanzan también sobre la Alhóndiga. Aquí surge la figura mítica del Pípila, que en realidad el Pípila, el personaje, un hombre al que decían el Pípila nunca existió, pero el Pípila son estos mineros de la ciudad de Guanajuato que primero le tienen miedo a Miguel Hidalgo porque creen que él va a llegar y cometer excesos, pero que se le unen y deciden ir contra la Alhóndiga. O sea, el Pípila es una representación como muy romántica. Sí, de en realidad cualquier trabajador de las minas. Digo que es un punto de quiebre porque entonces muchos propietarios que miraban con buenos ojos la independencia se echaron para atrás. Muchos terratenientes, mineros, comerciantes que por ahí habían coqueteado con la independencia, que le habían dicho a Ignacio Allende, sí, si tú haces el plan de independencia te vamos a apoyar, ven eso y dicen no. Porque claro, le tienen miedo a la muchedumbre, le tienen miedo a esta rebeldía popular y a ese enojo popular, que lo había además por las condiciones socioeconómicas que había. La insurrección prende por todos lados. En cuestión de unos cuantos meses, las capitales de las intendencias de Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara, Michoacán y Guanajuato fueron independientes, incluida la ciudad de Querétaro, que no es cabeza de intendencia, pero es una ciudad importante. Es decir, estamos hablando de como si fueran 5 estados actualmente que de pronto se vuelven independientes. Es decir, es muy exitoso el movimiento de independencia en su momento, pero la consecuencia que va a traer, y es una consecuencia inesperada, es que poco a poco cada intendencia y cada pueblo empieza a pelear también por su propia independencia. Me explico. Guanajuato, la ciudad de Guanajuato tenía un control en la época colonial de las cabeceras importantes, León, Dolores, los cuales a su vez tienen un control sobre villas importantes como Celaya, las cuales tienen control sobre pueblitos. Bueno, rancherías y todo. Y rancherías. Cuando viene toda la guerra, ese control se pierde. Entonces la gente de León ya no quiere obedecer a la capital de Guanajuato. Y lo mismo pasa con Guadalajara, que de pronto Guadalajara le dice a la Ciudad de México, ya no te obedezco. Ya no tengo por qué obedecerte. Entonces viene un proceso en el que hay, por eso digo, muchas independencias. El encargado de combatir a los insurgentes es un comandante español que se llama Félix Calleja. Félix Calleja debe ser el militar más importante. José María Morelos y Félix Calleja son los militares más importantes de ese momento. Calleja es poco conocido porque está en el otro bando. Calleja es impresionante y consigue reducir a los insurgentes. Él es el que derrota a los insurgentes en enero de 1811 a las afueras de Guadalajara, en la batalla de Puente de Calderón, cuando los insurgentes tienen que huir hacia el norte. Hay que recordar que cuando pasaron por Baján, cerca de Monclova, en Coahuila, fueron apresados y luego serían juzgados y fusilados. Calleja hace un plan que los historiadores ahora llamamos el Plan Calleja, que en realidad era un plan de operaciones que hizo en Aguascalientes en 1811, en el cual decía,
el gobierno español no tiene suficientes recursos para perseguir a los insurgentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es que debe haber una fuerza del gobierno español, una fuerza realista que persiga a los insurgentes, pero cada villa, cada pueblo y cada ciudad tiene que financiar sus propias milicias. Tiene que financiar sus propios defensores de España, defensores del rey. Y así hacen muchos pueblos. Pero esto también es un arma de doble filo, porque de pronto Aguascalientes, que es donde se hace el plan, por cierto, Aguascalientes forma sus milicias y deja de obedecer a Zacatecas, de donde dependía. Y claro, los zacatecanos le dirán a la élite de Aguascalientes, oye, pero tú eres un pueblo subordinado mío, tienes que... Sí, pero estoy armado, tengo armas para defenderme de los insurgentes, pero también para mi soberanía. Y esto genera una avalancha de comunidades, de pueblos que se arman y que ya el gobierno español no va a tener control sobre ellos. Es bien interesante ver cómo efectivamente tenemos muchos proyectos. Tenemos en 1813, precisamente en septiembre de 1813, que José María Morelos reúne diputados de distintos puntos de Nueva España para elaborar una declaración de independencia que va a estar lista en noviembre de ese año y una constitución que se va a tardar, que no es exactamente la constitución que quería Morelos, eso también hay que decirlo. Es un decreto, ¿no? A final de cuentas. El decreto constitucional sí, pero es importante aclarar esto, porque casi siempre pensamos que la llamada Constitución de Apatzingán es la obra de Morelos, y no. La verdad es que don José María quería una constitución que le diera un poquito más de poder al Ejecutivo. Y que copió la de Cádiz, ¿no? La española. Exacto, en cambio los diputados se inspiraron en la Constitución de Cádiz, la española, y le quitaron mucha fuerza al Ejecutivo. Lo cual terminó siendo terrible, porque en una situación de guerra, como era esa, el Ejecutivo necesitaba más poder. Entonces Morelos se queda con las manos atadas. Y eso sí hay que reconocerle a don José María Morelos, que por más que no estuvo de acuerdo con esa Constitución, pues la aceptó y dijo, bueno, pues el Congreso manda. Y bueno, fue un desastre, ¿no? Como ya sabemos. Sí. Para 1815, 1816, de hecho, en el 16, cuando cambia el virrey en la Nueva España, Félix Calleja, que terminó siendo virrey, se va a España. Dice Calleja cuando se va, dejo en realidad 3 virreyes. El nuevo que va a llegar, Juan Ruiz de Apodaca, pero también Arredondo, Ignacio Arredondo en Monterrey, y José de la Cruz en Guadalajara. ¿Qué quiere decir Calleja? Lo que quiere decir es que estos hombres, Arredondo y de la Cruz, son tan poderosos que ya no obedecen al gobierno de la Ciudad de México. Ojo, son capitanes españoles. Ellos dicen que obedecen al rey de España, pero en la práctica ya actúan por su cuenta, ya no obedecen al gobierno de la Ciudad de México. Una prueba de eso se da en 1817, cuando en 1817 llega Javier Mina a la barra de Soto la Marina, allá en el actual Tamaulipas. De inmediato el virrey Juan Ruiz de Apodaca le dice a Arredondo, ve y persigue a Mina. Y Arredondo le dice, sí, y no hace nada. Y no hace nada. Maravilloso. Ya no lo obedecen. Entonces, por eso te digo que son muchas independencias. De pronto esa región del norte deja de obedecer al centro. Y lo mismo pasa con Yucatán. En Yucatán, Álvarez, que es el comandante allá, también es muy independiente. Wow, del norte a sur. Del norte al sureste, en Guadalajara. Guadalajara incluso tiene un proyecto para hacer un nuevo virreinato, porque ya no quiere depender del virreinato de México. ¿Qué quiero decir? Que eso que llamamos guerra de independencia en realidad es un proceso en el que cada elemento empezó a volverse independiente. Pero eso también lo podemos llevar incluso a un nivel más común, más cotidiano. Guanajuato. Guanajuato que estuvo 10 años en guerra, que fue sin duda la región más dolida por el conflicto bélico. Guanajuato. En Guanajuato los hombres se fueron a la guerra. Los hombres se fueron a la revolución, siguieron a Miguel Hidalgo, luego a Lamo Torres y luego a otros insurgentes de por allí. ¿Y quiénes se quedan en las comunidades? Pues en las comunidades se quedaron las mujeres. Igual que ha sucedido en México después, cuando los hombres se van a Estados Unidos precisamente, y en los pueblos, o en los altos de Jalisco, por decir algo, se quedan las mujeres. Y
Y el asunto es que muchos de estos hombres ya no regresan, porque después de 10 años de guerra, o murieron, o hicieron su vida en otra parte. Y entonces ya no regresan. ¿Y quién tiene que hacerse cargo entonces de los ranchos en Guanajuato? ¿Quién se hace cargo de los ranchitos? Las mujeres. Y tenemos, es un poquito posterior, pero tenemos ya para 1825 el primer informe de gobierno del gobernador de Guanajuato, Montes de Oca se apellidaba, que dice, bueno, ay, tenemos un terrible problema aquí en Guanajuato de tenencia de la tierra. ¿Cuál es ese problema? Que muchos ranchos están en manos de mujeres. Ay, por Dios. Por supuesto que es la perspectiva de este hombre, ¿no? Pero es un fenómeno interesante porque entonces las mujeres, por lo menos las mujeres de Guanajuato y de algunas otras regiones de alrededor, también ganaron su independencia. Entonces, cuando hablo de las independencias, también me refiero a estas transformaciones sociales más profundas que hicieron que de pronto las grandes haciendas que había en esa región dejaran de ser un buen negocio para los hacendados y empezaran a fraccionarse. Sabemos que la hacienda de Guaracha, por ejemplo, que está del lado entre lo que es Jalisco y Michoacán, por allá por Chapala, se fraccionó. Y entonces muchos pequeños pobladores de las comunidades aprovecharon para comprar de manera simbólica prácticamente pedazos de la hacienda y hacerse una sociedad ranchera. Lo mismo pasó en Guanajuato, lo mismo pasó en Querétaro. En otros lugares no. No hay que extender este panorama a todo el país, pero tenemos entonces allí que las grandes haciendas, estas grandes haciendas terminaron derrumbándose, y ya ves que siempre nos dicen, después de la independencia de México, la economía se fue al pique. Sí, la economía macroeconomía se fue al pique. Los precios del maíz bajaron, por ejemplo, entonces ya no era un buen negocio sembrar maíz. Pero los precios del maíz bajos no son una mala noticia. En realidad, para la mayoría de la gente, para la mayoría de la gente pobre, el que el maíz sea barato es una buena noticia. Entonces vemos como si hay una transformación que va más allá de Miguel Hidalgo, de Morelos o de Agustín de Iturbide, que en 1821 consigue otra vez prometerle a todos estos grupos que ya eran independientes, a la gente del norte, a la gente de Guadalajara, de Michoacán, de Puebla que había estado dando tanta lata a los poblanos diciendo, ya no queremos depender de la Ciudad de México, queremos tener nuestras propias autoridades aquí en Puebla. Y entonces Iturbide les dice, adelante, ténganlas. Y una de las primeras cosas que hace Iturbide es permitir que Puebla tenga una diputación provincial, o sea, una especie de congreso local. Entonces, cada región empieza a tener su independencia y Iturbide se da cuenta de eso, consigue darle a cada quien lo que quiere y arma finalmente, en un espacio muy corto de tiempo, la consumación de la independencia. Luego entra el problema de cómo tratar de gobernar eso, y Iturbide no lo va a conseguir. Y la solución precisamente a toda esta fragmentación, a todas estas independencias, va a ser el federalismo. Ya ves que siempre nos enseñaron en la escuela que el federalismo en realidad vino a desunir lo que estaba unido, porque Nueva España estaba unida y luego se desunió. No. Lo que pierden de vista todos estos estudios, y lo perdió de vista el padre Mier, y mira que Servando Teresa de Mier era muy, muy brillante, pero no se dio cuenta de esto, es que ya la Nueva España no existía, ya estaba completamente fragmentada, cada región estaba mirando por sus propios intereses, y el federalismo consiguió unir, de manera muy frágil, por supuesto, en aquella época, pero consiguió unir todas esas regiones que habían ganado su independencia a partir de 1810. Oye, y Alfredo, y en este concepto de federalismo, ¿cuál fue el peso ideológico de Estados Unidos en la independencia de México? Se habla mucho de la Federación Norteamericana concebida como algo diferente a la Federación Mexicana. Mira, casi siempre pensamos que la Federación de Estados Unidos fue un modelo importante, y efectivamente sí se admiraba mucho a Estados Unidos. Miguel Hidalgo admiraba muchísimo a los estadounidenses. Es la república moderna, entonces todo el mundo volteaba para allá. Pero la verdad es que el federalismo mexicano se construyó más por necesidad que por inspiración ideológica. Es decir, tienes un país en el que cada región, Veracruz, Oaxaca, Puebla, México, cada región está viendo por sus intereses y dicen, no, yo no me voy a unir. De hecho, hay propuestas, en 1823 hay una propuesta muy linda para formar una confederación en Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán y Tabasco. Sí.
O sea, imagínate un país allí. Y ya dije hace rato, Guadalajara andaba queriendo formar otro país por otro lado. O sea, en realidad México es también un producto de esa negociación con las distintas provincias. Casi siempre pensamos que cuando se estableció la independencia y se estableció la república en el 23 y luego en el 24, de la vieja Nueva España nació un país que es México. La verdad es que no. La verdad es que nacieron dos países, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos centroamericanos. Se nos olvida que ese territorio, la audiencia de Guatemala, y luego en la época del imperio, ese territorio también formaba parte, también dependía de México. Claro. Entonces se formaron en realidad dos países. Uno de ellos consiguió consolidarse y el otro terminó fragmentándose. ¿Qué es lo que logró la consolidación de nuestro país? Mira, es un poco, no se consolidó todo lo que quisiéramos. La mejor prueba de eso es que esos territorios centroamericanos se fueron y después en una guerra terrible se perdieron territorios enormes en el norte del país y sabemos que durante mucho tiempo pues la península de Yucatán fue prácticamente independiente, es decir, fue una consolidación que costó mucho trabajo y que finalmente se consiguió por distintos elementos, tanto económicos, es decir, los vínculos económicos desde Zacatecas a la Ciudad de México, a Oaxaca, eran muy importantes. Estamos hablando de una de las economías más importantes. En el siglo XVIII, antes de la independencia, era sin duda una de las economías centrales del mundo. O sea, por México pasaba, México producía la plata que abastecía el mercado europeo, que eso es algo que conocemos, la plata mexicana que va a España y de ahí al resto de Europa, pero también la China. La plata mexicana circulaba en el oriente de una manera inusitada. De hecho, salió más plata de México hacia China que a otras partes. Entonces, estamos hablando de una potencia económica muy fuerte que ciertamente se va a pique con la independencia, pero sigue siendo lo suficientemente fuerte como para mantener la unidad. Todavía en los años 30 del siglo XIX siguen saliendo millones y millones de pesos de plata de las minas de México. De México. Sí, es decir, sigue siendo todavía un productor de plata muy importante. El problema vendrá después cuando la plata deja de ser el patrón monetario del mundo y se convierte solo en el oro, ¿no? Y esto hace que la plata entonces en México ya no sea tan importante para la economía y tendrán que buscarse alternativas. Pero la plata fue muy importante en el mantenimiento de estos mercados internos y luego poco a poco, pero muy poco a poco, discursos, las celebraciones patrias. El primer estado que hace una celebración oficial estatal del Grito de Dolores es Chiapas. Cosa curiosa, porque Chiapas formaba parte de Guatemala. Es decir, como que también ahí hay un intento deliberado de decir, ahora somos mexicanos. ¿Y de dónde viene entonces el grito este de Viva México? ¿Porque surgió a partir de alguien en específico? Mira, durante mucho tiempo, sabemos que 2 años después del famoso Grito de Dolores, Ignacio López Rayón, allá en Huichapan, fue el primero que celebró el grito. La independencia. Sí. Y después Morelos, un año después Morelos lo institucionaliza en los sentimientos de la nación. Pero el festejo era discursos. Eran discursos y verbena y fiesta popular y todo lo que conocemos, pero eran discursos. Entonces imagínate tener que soplarse los discursos de los políticos. Ahí la gente estaba medio aburrida, pero bueno. Esto sucedió así hasta 1856, cuando Ignacio Comonfort, ya siendo presidente, da también su discurso, pero termina gritando vivas a los héroes. Entonces da un discurso patriótico, Miguel Hidalgo y tal, y cuando termina dice, ¡ay, viva Hidalgo, viva Morelos, viva México! Y acercándonos también hacia una nueva constitución. Exacto, porque justo en ese momento está el Congreso sesionando para que sacar la constitución que salió en febrero del siguiente año. Del 55. Por lo que comentas, toda esta fragmentación de México resulta apasionante ver este concepto de las independencias que manejas, pero creo que lo que nos puede demostrar es que a partir de desuniones también podemos lograr la unidad y la armonía y siempre tomar en cuenta las diferencias para realmente consolidarnos como nación, ¿no?
y que Claro. parte de la historia, lo que nos estás comentando, y para los que nos están viendo en nuestro Facebook Live, conocer la historia es lo que es definición de historia, y ustedes los historiadores lo manejan perfectamente, que es conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y no repetir los mismos errores en el futuro. O sea, que quien no conoce nuestra historia, quien no se apasiona por nuestra historia, difícilmente también puede entender a dónde es, qué es y a ¿En dónde va, dónde ¿no? estamos y a dónde vamos? Sí. Exacto, o sea, me encanta siempre poder platicar un poco de, de nuestra historia. Actualmente, Alfredo, se habla mucho de esto de la soberanía de México y somos independientes. Y ¿cómo nos ves de cara en el siglo XXI? ¿Somos realmente independientes? Mira, el concepto de independencia va cambiando de época en época. De hecho, te puse un ejemplo hace rato, ¿no? Como de pronto villas como Celaya se declaran independientes de la cabecera que era León, que se declara independiente de la cabecera que es Guanajuato, que se declara independiente de la Ciudad de México. Esto no significa que se separen, significa que tienen más autonomía. Que controlan sus propios asuntos. Entonces, el concepto de independencia va cambiando a lo largo del tiempo y me parece que en este momento, con un mundo tan globalizado, el concepto de independencia tiene que ser otro. Me parece que el concepto de independencia en este momento pasa por dos elementos importantes. El primero, la capacidad del Estado para imponer su propio derecho, su Estado de derecho. Un Estado que no es capaz de hacer eso no es un Estado soberano. El fortalecimiento del Estado de Derecho es fundamental, yo creo. Exacto. Y de las instituciones del Estado, que son las Claro. que aplican el Estado de Derecho. Y segundo, efectivamente tener una presencia internacional que consiga equilibrios, es decir, no quedar subordinado a la potencia de otro país de manera completa. Algo que tú lo sabes muy bien, para México ha sido muy difícil porque tenemos en suerte, buena y mala, no buena o mala, buena y mala, esa frontera enorme con nada más y nada menos que la potencia más importante del planeta, ¿no? Entonces, para México eso siempre ha sido un tema muy, muy complicado, sobre todo a partir de la guerra de 1847. Hay que recordar que en el 47, por estas fechas, estaba ondeando la bandera de Estados Unidos en el Zócalo de México. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, digo, eh, es como esta frontera que tenemos es una dinámica muy especial que no nada más ha marcado nuestra historia y sigue marcando, ¿no? Que la tenemos como tatuada en la piel la pérdida de nuestro territorio y va a pasar de generación en generación, pero a la vez, como tú mencionas, es una frontera que presenta retos, pero también muchísimas oportunidades y creo que ahí es hacia donde debemos dirigirnos. Parte de la riqueza o parte del peso específico de un país en el contexto internacional se evalúa también por su política exterior y por su continuidad. Y creo que en ese sentido, de alguna manera, México ha presentado una sólida política exterior que nos ha permitido tener presencia internacional. Pero tú hablabas también algo, y cuando lo platicamos, cuando hablé contigo por teléfono, platicamos del enfoque de género en la historia, hablamos de Leona Vicario, hablamos de José Ortiz de Domínguez, pero ¿qué otras mujeres, no sé, como la Güera Rodríguez o Gertrudis Bocanegra, qué papel jugaron en esta historia? Pues mira, yo precisamente por eso mencioné a estas mujeres de Guanajuato que se vuelven rancheras. Y allá hay una revolución mucho mayor que la de doña Josefa Ortiz. Sí, porque José Ortiz está pensando en política. Sí, pero estas mujeres están transformando no solo la política, sino también la cultura. Imagínate estas mujeres rancheras, porque son rancheras, y que de pronto cuando llega la época de la cosecha, contratan jornaleros hombres. Ande pues. Entonces, son hombres que ahora no tienen un patrón, tienen una patrona. ¿Sí? Ahí hay una revolución de géneros impresionante. O pienso, por ejemplo, en las mujeres que fueron apresadas por Agustín de Iturbide en Pénjamo en 1817 y llevadas con cepos, estas cosas pesadas de madera y cadenas, hasta la ciudad de Guanajuato para ser enjuiciadas, para que sus maridos que andaban por allá en la sierra, en la guerra,
al verlas decidieran rendirse y pues aceptar el indulto o la cárcel que les ofrecía el gobierno español. También están esas mujeres. Y efectivamente, a ver, Leona Vicario es tal vez mi personaje favorito de la guerra de independencia. Leona Vicario es una mujer impresionante, la primera periodista. Me gusta mucho más ella que su marido, Andrés Quintana Roo, debo decir, que a mí don Andrés. Suceder. A mí don Andrés no acaba de convencerme del todo. La dejó medio abandonada por ahí en la sierra con una hija, cuando los iban persiguiendo, como que ahí tenía unas actitudes que a mí no acaban de gustarme. Y luego colaboró con Agustín de Iturbide. Cuando Iturbide se coronó emperador, Quintana Roo fue subsecretario de Relaciones Exteriores. Entonces, por ahí, don Andrés a mí nunca ha acabado de gustarme, pero ella me parece una mujer muy, muy brillante. Y luego tenemos otras como la Güera Rodríguez. Doña Ignacia Rodríguez, que acaba de salir un libro, si tienen la oportunidad, búsquenlo, es una lectura muy linda de una profesora de Estados Unidos, que acaba de publicar el libro que se llama así, La Güera Rodríguez, mito e historia. Mira. Okay. Ahora les doy el nombre, pero se me fue. Pero lo interesante es que la Güera Rodríguez no participó de ninguna de estas cosas. Contrario a lo que siempre nos han enseñado, que ella estuvo allí apoyando la independencia y que consiguió quitar. No, nunca lo hizo. Mira. Ese fue un cuento que se empezó a inventar tiempo después. Son de y en cambio hay otras mujeres, ¿perdón? Son de estos mitos como el Pipi, la que va creando la población, ¿no? Exacto. Y en cambio hay otra mujer como doña Petra Velasco de Teruel, que prácticamente nadie conoce, que ella sí, que tuvo una participación financiando a los insurgentes, financiando a gente que estaba en la Ciudad de México, organizando elecciones, organizándose políticamente para favorecer la independencia. Entonces, pues, allí está ella, o está Micaela, una mujer de la que yo no sé su apellido, pero que descubrí en los archivos, ayudando a Vicente Guerrero a escapar, para que Guerrero pudiera seguir adelante con el movimiento de independencia. Bueno, padrísimo. Bueno, voy a buscar ese libro. Silvia Arrom. ¿Silvia qué, perdón? Silvia Arrom, Okay. A-R-R-O-M. Arrom. Ok. Acaba de salir, aproveché aquí que tengo el iPad para poder ver. Oye, no quiero dejar pasar el momento, Alfredo, para hacer algunos comentarios que hacen los que nos están siguiendo por Facebook. Algunos de los interesantes comentarios dice, en estas fechas siento uno más orgulloso de ser más mexicano. Desde Miami nos están viendo. También Florentino Ariza dice, ¿qué tan real es que se oficializó la celebración de la independencia del 16 de septiembre durante el general Díaz por un interés personal? A ver, la celebración de la independencia, hay una tradición muy española que todos en América Latina conocemos, que es festejar una fecha la noche anterior. Sí, es una tradición muy española. Les pongo el ejemplo. En América Latina, y la gente que vive allá en Estados Unidos lo sabe muy bien, en América Latina celebramos la Navidad, no el día de Navidad, sino la víspera de la Navidad, la Nochebuena. El 24, ajá. Exacto, siempre es antes. Entonces, lo que pasaba con la celebración del grito es que era el 16, pero la verbena popular empezaba siempre la noche del 15. Siempre empezó la noche del 15. Y esto fue así, se esperaba la gente a que diera la medianoche, es decir, que ya fuera 16 de septiembre, para empezar a hacer las celebraciones con los fuegos artificiales y todas estas cosas para terminar entonces la verbena, pero se debe a eso. ¿Qué pasa con lo de Porfirio Díaz? Efectivamente, Porfirio Díaz, si su cumpleaños era el 15 de septiembre. Entonces, pues le vino como anillo al dedo porque pudo mezclar las dos fiestas, pero no es que a propósito lo hubiera hecho. Están pidiéndonos algunos que dónde pueden obtener más información sobre tu currículum. Les quiero decir que la información de Alfredo Ávila la pueden encontrar en Wikipedia.
De ahí es donde lo principal, que es muy poco lo que aparece en Wikipedia, de todo lo que has hecho y sobre todo también de todos los alumnos que nos han escrito para felicitarnos, alumnos tuyos seguramente, que nos han escrito para felicitarnos por tu participación en este Facebook Live. Si nos pudieras decir en qué sitio, ¿tienes algún sitio a donde puedan encontrar algunos de tus Sí. publicaciones o algo? Mira, tengo una página web que se llama todoeshistoria.net, Okay. que es un proyecto de divulgación, pero también pueden entrar a la página de academia.edu, alfredoavila.academia.edu, que ahí están la mayoría de mis publicaciones. Pero hay que recordar que los que nos dedicamos a esto profesionalmente, tenemos algunas publicaciones que sí son para todo público, pero luego también tenemos artículos que son muy específicos, que son sobre temas súper concretos, súper chiquititos, mucho más académicos, mucho más elaborados, que luego la gente los lee y dice, no, es que qué cosa más aburrida, ¿no? Son trabajos importantes porque Ya, así se construye el conocimiento, pero claro. efectivamente no son como para un público amplio, ¿no? No, y sobre todo quien tenga interés de profundizar en la historia, creo que lo que tú dices, estos pequeños estudios que de pequeños no tienen nada, pero que es eh, crear conocimiento es fundamental para también poder ampliar nuestro conocimiento personal. Beatriz Andrade manda saludos, mandan saludos también Tacos Luchador, dice, interesante, muy bien, Consulado, esto es una buena plática de nuestra historia de México. Nuria dice, doctor Ávila, qué interesante saber más de estos detalles que pasan desapercibidos y que no se estudian cuando nos cuentan la historia de manera oficial resumida. Juan, muy interesante. En fin, creo que tenemos muchos comentarios aquí muy positivos todos. Alfredo, no sabes el gusto que nos da haberte recibido. Nuria está en backstage. Nuria, para agotar los últimos minutos, no sé si quieras decirle algo al profesor Ávila. No, pues al contrario, agradecerle, creo que nos ha dejado una muy buena, un muy buen resumen de una historia que es muy amplia y esta perspectiva de que hay muchas independencias pequeñas dentro del propio proceso de independencia, que normalmente pues no lo vemos así, ¿no? Siempre es como que la historia lineal, ¿no? Nos la cuentan a través de tal vez los grandes héroes o las grandes heroínas y nos olvidamos que hay pues toda una fragmentación que, como bien decía el profesor, dio origen a nuestro sistema federal, ¿no? Y pues de ahí también algunas de los procesos que siguieron después de la independencia, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció muy interesante, muy enriquecedora esta charla, seguramente a nuestro público también. Muchas gracias, doctor Ávila, por estar aquí con nosotros y pues seguramente esperaremos a ver si quiere repetir en otro momento y Yo creo que contarnos sí. otro periodo histórico. Bueno, hay un elemento de la guerra de independencia que ahora se me olvidó, lo tenía pensado, pero ya se me pasó, las epidemias y la independencia de México, ¿eh? Ahora que Wow, estamos ese viviendo. es otro tema, oye, es súper en boga en este momento que Además, desafortunadamente estamos pasando por el COVID aquí en Houston. Ha pegado muy duro. Te comentaba todos los programas que hemos tenido que estar implementando para apoyar a nuestra comunidad en estos tiempos COVID. Y sobre todo, pues, en estas épocas patrias, por favor, manténganse seguros, usen el tapabocas, usen el gel, no se reúnan, no hagan reuniones grandes y sobre todo celebren este 15 de septiembre en su casa, den el grito, denlo fuerte, pero con tapabocas. Es el momento de cuidarnos todos. Nosotros estamos haciendo, Alfredo, todo un programa que se va a estar pasando por Facebook Live para la celebración del 15 de septiembre, para que todos los mexicanos no pierdan ese orgullo de ser mexicanos, de celebrar una fecha histórica, pero también de recordar y de poder despertarnos esa curiosidad de conocer más de dónde venimos. Lo decía el profesor hace rato, tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, no vivir nada más el momento actual, sino tratar de adentrarnos un poco más, ampliar nuestro conocimiento a partir de la historia. Creo que eso ha sido fundamental. Y Alfredo, te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que pasando ya, cuando tengamos una vacuna,
que ojalá sea pronto, podamos contar con tu presencia aquí en Houston. Tenemos muchos aliados dentro de las diversas universidades con las que tenemos comunicación y estoy seguro que una plática tuya sobre la historia de México sería de lo más atractiva para el público aquí en Houston. Así es que pues ya te estaremos dando la lata para otras pláticas Facebook, pero también te estaremos reservando un espacio para cuando podamos vernos ya y volver a tener esa cotidianidad que tanto extrañamos ahora. Gracias, Alicia, y gracias, Nuria. Pues efectivamente todos a celebrar, con cuidados, pero a celebrar. Así es. Bueno, pues los dejamos a todos ustedes el día de hoy. Por favor, no dejen de conectarse en nuestros Facebook Live durante estos días de independencia. Recuerden, el 15 programa corrido para todos ustedes celebrando el grito. Y estaremos nuevamente con ustedes el próximo miércoles aquí en este mismo canal, como se decía antes. Y pues muchas gracias, Alfredo, nuevamente. Hasta luego a todos.